A veces el silencio no es debilidad, es una estrategia. Pero cuando ese silencio se convierte en el suelo que alguien más pisa para sentirse superior, la caída suele ser mortal. Me llamo Julián, tengo 30 años y durante los últimos 3 años cometí el error de convertir el amor en una subvención a fondo perdido. Estaba sentado en la cabecera de la mesa de aquel restaurante italiano carísimo, rodeado de la familia de mi novia Vanessa. Era el cumpleaños de su padre, un hombre que siempre me miró por encima del hombro porque, según él, yo trabajaba con una computadora, y no tenía un negocio real como el suyo. Vanessa pidió el vino más caro de la carta, pidió entradas para todos. Yo veía cómo la cuenta subía en mi cabeza, no porque no pudiera pagarla. Ganó más de lo que ellos podrían imaginar como desarrollador senior para una firma extranjera, sino porque el trato que estaba recibiendo era inversamente proporcional a lo que salía de mi cuenta bancaria. «Ay, papá», dijo Vanessa riendo mientras me señalaba con la copa de vino. «No te preocupes por Julián. Él está feliz de estar aquí. Después de todo, es lo mínimo que puede hacer, ¿no? Ya sabes que yo soy la que lleva los pantalones en casa. Él es básicamente mi mantenido de lujo». La mesa estalló en carcajadas. Su hermano menor soltó un comentario sobre cómo le gustaría encontrar a alguien que lo mantuviera mientras jugaba a los jueguitos en la PC. Yo sentí un calor sordo subiendo por mi cuello. No era vergüenza, era la claridad absoluta que te golpea, cuando te das cuenta de que la persona que amas, no solo no te respeta, sino que te usa como el remate de un chiste para ganar aprobación de gente que ni siquiera le agrada. Lo que Vanessa no decía, lo que nadie en esa mesa sabía, era que el lujoso departamento de 3 habitaciones en el que vivíamos en la zona más exclusiva de la ciudad, no lo pagaba ella. Ella trabajaba como coordinadora de eventos en una agencia que apenas le daba para sus gastos personales, su ropa de marca y sus idas al salón de belleza. Yo pagaba la renta, que ascendía a una cifra ridícula. Yo pagaba los servicios, el internet de alta velocidad, las compras del supermercado orgánico que ella exigía, y por supuesto esa cena de cumpleaños que estaba costando más que el sueldo mensual de su hermano. ¿Mantenido?, pregunté, con una voz tan tranquila que incluso a mí me dio escalofríos. Vanessa me miró con fastidio, como quien le pide a un perro que deje de ladrar. No te lo tomes tan en serio, Julián. Todos sabemos que si no fuera por mi estabilidad y mis contactos, estarías viviendo en un estudio de mala muerte. Anda, sé un buen chico y pide la cuenta, que mi papá tiene sueño. Esa fue la gota. No por el dinero sino por la humillación pública. Durante 2 años, le permití creer, y que otros creyeran, que ella era la proveedora, porque sabía que su ego era frágil. Le transfería el dinero de la renta a su cuenta para que ella hiciera el pago, y se sintiera empoderada ante el dueño del edificio. Error garrafal. Había alimentado a un monstruo de arrogancia con mi propio esfuerzo. Pagué la cuenta. $200 que desaparecieron de mi tarjeta con un bip que sonó a despedida. En el camino de regreso al departamento, Vanessa no dejó de hablar de lo bien que se veía su familia, y de cómo teníamos que comprarle un reloj nuevo a su padre para Navidad. Yo solo miraba por la ventana, viendo las luces de la ciudad, procesando el hecho de que la mujer a mi lado era una completa extraña. Al llegar, ella lanzó sus tacones de $800, que yo le regalé, al suelo, y se dejó caer en el sofá de cuero italiano, que yo compré. Mañana tienes que transferirme lo de la renta, Julián. El dueño dijo que no aceptará retrasos este mes. Y no te olvides de lo de la tarjeta de crédito. Me pasé un poco con el regalo de mamá. La miré desde el umbral de la habitación. Ella ni siquiera me devolvió la mirada. Estaba demasiado ocupada revisando sus redes sociales, probablemente subiendo fotos de la cena con el hashtag #blessed y #FamilyFirst. Vanessa, dije, mi voz ahora era puro acero, tienes razón. He sido un mantenido demasiado tiempo. Es hora de que las cosas sean justas. Ella soltó una risita burlona sin despegar los ojos del teléfono. Ay, por fin lo admites. Qué bueno que madures. Mañana hablamos. Tengo sueño. Me fui a mi estudio. Cerré la puerta con llave y abrí mi computadora. Mi mente trabajaba a 1000 por hora. Ella creía que tenía el control porque el contrato de arrendamiento estaba a su nombre, una concesión que hice hace un año para ayudarla a construir historial crediticio. Lo que ella había olvidado, o quizás nunca se molestó en leer, eran las cláusulas de responsabilidad y quién era el garante legal de cada centavo en esa propiedad. Entré al portal del banco.
Cancelé todas las transferencias programadas a su cuenta. Luego, busqué un correo electrónico que había recibido hacía 3 semanas, y que había estado ignorando por lealtad a nuestra relación. Era una oferta de reubicación para un puesto de dirección en otra ciudad, con un paquete de vivienda incluido. Hice clic en aceptar. El plan no era solo irme. El plan era dejar que Vanessa experimentara, por primera vez, la realidad del mundo que ella decía sostener. Miré el contrato del departamento y sonreí. Ella me llamó mantenido ante su familia. Pues bien, era momento de ver que también se mantenía ella sola, cuando el mantenido se llevara consigo el motor que hacía que su vida de fantasía funcionara. Esa noche no dormí. Empaqué una maleta pequeña con lo esencial, mientras ella roncaba en la habitación de al lado. Antes de salir al amanecer, dejé algo sobre la mesa del comedor. No era una nota de ruptura, sino algo mucho más frío y definitivo. Era el estado de cuenta de los últimos 12 meses, resaltado en amarillo, mostrando que el 100% de su estilo de vida venía de mi sudor. Y al lado, una pequeña notificación que acababa de enviar por mensaje de texto al dueño del departamento. Vanessa aún no lo sabía, pero en 24 horas el mundo de cristal en el que vivía iba a empezar a agrietarse. Y yo no estaría allí para recoger los pedazos. Me instalé en un hotel cercano bajo un nombre que ella no asociaría de inmediato con mis cuentas habituales. No necesitaba mucho. Mi vida entera cabía en un servidor en la nube y un par de maletas. Lo que realmente necesitaba era tiempo, y una frialdad que nunca antes me había permitido tener. Durante años, mi empatía había sido el cheque en blanco que ella cobraba cada mes, pero ese banco estaba oficialmente cerrado. Mi primer movimiento fue legal y administrativo. Llamé a mi abogado, un tipo que se especializa en contratos civiles y que siempre me había advertido que poner el departamento a nombre de Vanessa era una gentileza peligrosa. Julián, te lo dije hace un año. Me soltó apenas escuchó mi voz. Si el contrato está a su nombre, ella es la responsable legal, pero tú eres el aval. Si ella no paga, irán tras de ti. Lo sé, Ernesto, respondí, mirando por la ventana del hotel. Por eso no voy a dejar de pagar sin más. Voy a ejecutar la cláusula de rescisión por cambio de domicilio laboral. Mi empresa ya emitió la carta. Como yo soy quien paga el seguro de caución y el depósito, tengo el poder de retirar las garantías. El plan era quirúrgico. Según el contrato, si el garante, yo, retiraba el respaldo por una causa justificada como un traslado de ciudad, el inquilino tenía 5 días para presentar un nuevo aval o desalojar. Sabía perfectamente que Vanessa no tenía a nadie. Su padre, el hombre que tanto se jactaba de su éxito en la cena, estaba en realidad hundido en deudas de juego y préstamos hipotecarios, que yo mismo había ayudado a paliar discretamente. Nadie en esa familia de apariencias tenía la solvencia para respaldar un departamento de $4,000 al mes. Mientras tanto, mi teléfono empezó a arder. A las 10 de la mañana, Vanessa se despertó. Lo supe porque empezaron a llegar los mensajes. Primero, eran de confusión. Julián, ¿dónde estás? Se te olvidó dejarme la tarjeta para el súper. Y no veo la transferencia de la renta. Apúrate que tengo cita en el spa a las 12. No respondí. Bloqueé las notificaciones pero no el contacto. Quería ver cómo el tono cambiaba. Quería documentar cada palabra para lo que venía después. A las 2 de la tarde, el tono subió de calibre. ¿Es una broma? No pude pagar el spa. Pasé una vergüenza horrible. Mi tarjeta fue rechazada. ¿Qué le hiciste a la cuenta compartida? Contéstame ahora mismo, mantenido de mierda. Ahí estaba. La máscara se caía por completo en cuanto el flujo de dinero se detenía. Me resultaba fascinante y asqueroso a la vez. ¿Cómo pude estar ciego tanto tiempo? Me di cuenta de que ella no me amaba, amaba la infraestructura que yo le proporcionaba. Yo era el sistema de alcantarillado de su vida, invisible, pero indispensable para que su suciedad no saliera a flote. Esa tarde, me reuní con el dueño del edificio, el señor Valenti. Era un hombre mayor, serio pero justo. Le mostré mi carta de traslado a la nueva ciudad y le expliqué que, debido a una ruptura irreparable, retiraba mi firma como garante del contrato de Vanessa de manera inmediata. Señor Valenti, le dije, entregándole un sobre.
Aquí tiene el pago de los días proporcionales de este mes para que usted no pierda dinero. Pero a partir de mañana, la relación contractual es exclusivamente con ella. Ella dice que es la que sostiene el hogar, así que estoy seguro de que no tendrá problemas en cubrir los gastos. Valentí suspiró. Él no era tonto, sabía quién enviaba los cheques. Julián, eres un caballero. Pero esa mujer no va a poder pagar ni la luz de ese lugar. Vas a causar un desastre. No, señor Valenti. El desastre ya estaba causado. Yo solo estoy dejando de limpiar los escombros. Regresé al hotel y pedí servicio a la habitación. Por primera vez en meses, no tenía que escuchar las quejas de Vanessa sobre por qué no habíamos ido al restaurante de moda, o por qué mi trabajo era aburrido. A las 6 de la tarde, llegó el ultimátum que yo esperaba. No fue de ella, sino de su madre, la señora Marta, una mujer que siempre me trató como si yo fuera el chofer de su hija. Julián, Vanessa está hecha un mar de lágrimas. Dice que le robaste dinero de su cuenta y que te escapaste como un cobarde. Tienes 2 horas para volver al departamento, pedirle perdón y pagar las deudas que dejaste. Si no lo haces, mi esposo llamará a sus abogados y te meteremos a la cárcel por abandono y robo. No sabes con quién te metiste. Sonreí mientras masticaba un trozo de filete. Era el momento perfecto. El escenario estaba listo para la humillación pública que ellos mismos estaban construyendo. Tomé una captura de pantalla del mensaje de su madre y de los insultos de Vanessa. Luego, redacté un correo electrónico masivo. No lo envié todavía. Era mi seguro de vida. En él, adjunté los recibos de las transferencias de los últimos 2 años, las facturas de los lujos de Vanessa, pagadas con mis tarjetas, y, lo más importante, el documento de rescisión del contrato que dejaba a Vanessa como la única responsable del departamento. Antes de dormir, recibí el último mensaje del día de Vanessa. Fue el que selló su destino. Mañana voy a ir a tu oficina. Voy a gritarle a todo el mundo lo poco hombre que eres. Voy a arruinar tu carrera. Si no hay dinero en mi cuenta mañana a primera hora, prepárate para el escándalo de tu vida. Me acosté con una paz que no sentía desde los 20 años. Ella creía que su escándalo era su arma más fuerte. No entendía que yo ya no estaba en el edificio. Yo ya estaba en otra liga. Y la trampa que ella misma había cavado con su arrogancia estaba a punto de tragársela. Había permitido que creyeran que ganaban. Había aceptado el papel de mantenido ante sus ojos por última vez. Pero el sol saldría mañana, y con él, llegaría el aviso de desalojo que el señor Valenti estaba obligado a entregar. La cacería había comenzado, y yo era el que sostenía el mapa de la selva. La mañana del segundo día amaneció con un silencio sepulcral en mi habitación de hotel, pero en mi teléfono, la actividad era volcánica. Vanessa había pasado de los insultos a las amenazas de muerte social. Lo que ella no entendía es que para que una amenaza funcione, debes tener algún tipo de palanca sobre la otra persona. Ella creía que su palanca era mi reputación, y mi miedo a quedar mal ante su familia. No se había dado cuenta de que yo ya había quemado los puentes antes de cruzarlos. A las 9 de la mañana, recibí una notificación de mi sistema de cámaras de seguridad inteligente que aún no había desconectado en el departamento. Ella estaba en la sala, vestida como si fuera una gala, caminando de un lado a otro con el teléfono pegado a la oreja. Estaba llamando a su padre. «¿Es que no aparece, papá?», gritaba, y su voz llegaba nítida a través de la cámara del estudio. El imbécil bloqueó las tarjetas. No hay dinero para el mantenimiento del edificio y el conserje me miró raro hoy. Tienes que venir con tus abogados y sacarle hasta el último centavo. Él no puede dejarme así. El contrato está a mi nombre, yo soy la dueña de este lugar ante la ley. Sonreí frente a mi laptop. Esa era la trampa mental en la que ella misma se había encerrado. En su delirio de grandeza, había confundido tener el nombre en el papel con tener la capacidad de pago. Decidí que era hora de darle la cuerda necesaria para que se colgara sola. Desbloqueé su número y le envié un solo mensaje. Vanessa, estoy en una cafetería cerca de tu oficina. Si quieres hablar como adultos y resolver lo del dinero, ven sola. No quiero escándalos. Fue el cebo perfecto. Sabía que su arrogancia no le permitiría ir sola. Sabía que querría una audiencia para mi rendición. Media hora después, recibí una alerta de la recepción de mi antigua oficina. No estaba en la cafetería. Estaba en el lobby de mi trabajo, acompañada de su madre y su hermano,
exigiendo ver a mi jefe para exponer mi falta de integridad. Ella no sabía que yo ya había renunciado formalmente 3 días antes y que mi oficina estaba legalmente vacía. Había caído de lleno en el primer acto de su propia humillación pública. Mientras ella hacía el ridículo frente a un recepcionista confundido, yo estaba ejecutando el movimiento final en el departamento. El señor Valentí, el dueño, me envió un mensaje. Ya entregué la notificación de incumplimiento de garantía. Tienen 48 horas para desalojar o presentar un nuevo aval bancario. El proceso de desalojo express ha comenzado. Para que el plan funcionara, yo tenía que fingir que todavía estaba asustado. Cuando ella finalmente me llamó desde el lobby de mi exempresa, gritando que sus abogados me iban a destruir, bajé el tono de mi voz, fingiendo nerviosismo. Vanessa, por favor, no hagas esto, mi jefe se va a enterar. Escucha, si tanto te preocupa el departamento, firma este documento que te envié por mensajería. Es un acuerdo donde reconozco que tú eres la única responsable de la propiedad, y yo te transfiero un fondo de emergencia para que cubras los próximos 3 meses. Solo fírmalo y déjame en paz. Ah, ahora sí tienes miedo, mantenido. Chilló ella por el teléfono y pude escuchar las risas de su madre de fondo. Sabía que te doblarías. Envía ese papel ahora mismo. Lo firmaré solo para que veas que no te necesito, pero me vas a pagar mucho más que 3 meses por el daño moral que me has hecho. El mensajero, que yo había contratado previamente, le entregó el sobre en la recepción de la empresa. Ella, en su frenesí de victoria y frente a los ojos curiosos de mis antiguos compañeros, ni siquiera leyó la letra pequeña. Ella creía que estaba firmando una victoria económica. En realidad, lo que acababa de firmar era un reconocimiento de deuda y deslinde de responsabilidad de garantía. Al estampar su firma, ella aceptaba legalmente que yo no le debía nada, que ella había estado usando mis fondos de manera discrecional, y lo más importante, que ella asumía la deuda total de los daños y meses restantes del contrato de arrendamiento sin posibilidad de reclamarme a mí como aval. Ella firmó con una sonrisa de suficiencia, tomándose una foto con el documento para enviársela a sus amigas con el texto. Puse al mantenido en su lugar. El dinero ya viene en camino. Fue el error más costoso de su vida. En el momento en que mi abogado recibió la copia digital del documento firmado, procedimos a la fase de tierra quemada. Llamé a la compañía de mudanzas. Mientras ella celebraba su victoria en un almuerzo caro con su madre, que seguramente pagaron con el último saldo de una tarjeta de crédito a punto de estallar, mi equipo de mudanza entró al departamento con la llave que yo aún poseía. No me llevé nada que fuera de ella, pero me llevé todo lo que yo había pagado: el televisor de 85 pulgadas, el sistema de sonido, la cafetera profesional, el sofá, la cama de diseño, y hasta las cortinas motorizadas. Dejé el departamento vacío. 4 paredes blancas y un suelo de madera reluciente. A las 5 de la tarde, le envié el último mensaje de la tarde, justo cuando sabía que ella estaría regresando a su hogar. Espero que hayas disfrutado el almuerzo, Vanessa. El documento que firmaste ya está en manos del señor Valentí y de mi abogado. Por cierto, me llevé mis cosas. Como tú eres la que mantiene el nivel de vida, estoy seguro de que no tendrás problema en amueblar el lugar antes de que te saquen mañana. Suerte con la renta de $4,000. Ya no hay nadie para depositarte. El silencio que siguió a ese mensaje fue el preludio de la explosión. Sabía que en cuestión de minutos, el shock de encontrar un departamento vacío y una deuda legal impagable, la golpearía como un tren de carga. Había puesto la trampa y ella misma había cerrado la puerta con llave. Ahora, solo quedaba esperar a la confrontación final, donde las máscaras de toda su familia caerían por completo. El sonido de mi teléfono esa noche no era una notificación, era un aullido digital. Tenía 47 llamadas perdidas de Vanessa, 12 de su madre, y 5 de un número desconocido que sospeché era su padre, el exitoso empresario. No contesté ninguna. Me serví una copa de vino en la calma de mi habitación de hotel, y encendí la tableta para ver la última transmisión de la cámara de seguridad que quedaba en el departamento, una pequeña unidad oculta en el detector de humo que no se habían llevado en la mudanza. Lo que vi fue una escena de caos absoluto. Vanessa estaba en medio de la sala vacía, gritando fuera de sí, señalando las marcas en el suelo donde antes estaba nuestro comedor de lujo.
Su madre estaba sentada en el suelo, llorando dramáticamente, y su padre, don Ricardo, caminaba de un lado a otro con la cara roja de furia. «Ese infeliz nos robó», gritaba Vanessa. «Se llevó todo. Papá, haz algo. Llama a la policía». «No puedo llamar a la policía, estúpida», rugió su padre, y por primera vez vi la máscara de gran señor romperse. «Tú firmaste ese documento en la oficina. El dueño me acaba de llamar. Dice que si no hay $12,000 mañana, para cubrir el depósito que Julián retiró y la renta adelantada, nos lanza las maletas a la calle con orden judicial. Y yo no tengo ese dinero». Ese era el as bajo la manga que yo conocía, y ellos no sabían que yo sabía. Don Ricardo no era un empresario exitoso. Era un castillo de naipes sostenido por préstamos y por la discreta ayuda que yo, bajo la mesa, le había dado meses atrás para salvar un negocio que en realidad era una deuda de juego. A las 9 de la noche decidí que era hora de la estocada final. Les envié una ubicación GPS, no la del hotel, sino la de una oficina legal abierta 24 horas en el centro. Si quieren soluciones, los espero aquí en 20 minutos. Vengan todos. Cuando llegué a la sala de juntas alquilada, ellos ya estaban allí. Parecían una caricatura de lo que fueron en la cena de cumpleaños. Vanessa tenía el maquillaje corrido y vestía la misma ropa cara, que ahora se veía ridícula en ese ambiente gélido. «Eres un hijo de puta», gritó ella apenas crucé la puerta lanzándose hacia mí. Mi abogado, un hombre de 2 metros con cara de pocos amigos, se interpuso con un simple gesto. «Me dejaste en la calle. Me humillaste». «Tú te humillaste sola, Vanessa. El día que decidiste que mi esfuerzo era tu derecho», dije, sentándome con una calma que los enfureció aún más. «Me llamaste mantenido. Pues bien, aquí están los libros contables de la mantenida». Puse sobre la mesa una carpeta gruesa. «Don Ricardo», dije mirando al padre, «aquí tengo los registros de los $30,000 que le presté el año pasado para su supuesta auditoría. Nunca firmamos un pagaré, es cierto, porque lo hice por familia. Pero tengo las grabaciones de voz de usted aceptando que era un préstamo y que lo devolvería en 6 meses». El hombre palideció. Se hundió en su silla, evitando la mirada de su esposa. «Y para ti, Vanessa», continué, «aquí está la notificación del dueño del edificio. Al firmar el documento de hoy, aceptaste que la deuda del contrato es tuya. El señor Valenti ya inició el proceso de embargo sobre tus cuentas». «Oh, espera. Cierto que tus cuentas están en cero porque tu única fuente de ingresos era mi transferencia mensual. No puedes hacernos esto», chilló la madre. «Somos familia. Hiciste una promesa». «La promesa se rompió cuando me usaron como burla en una mesa llena de gente», respondí fríamente. «Vanessa, querías ser la que lleva los pantalones, querías que el mundo creyera que tú me sostenías. Felicidades, el escenario es todo tuyo. Mañana, cuando los cerrajeros cambien la cerradura del departamento y tus amigas de la alta sociedad te vean sacando tus bolsas de marca en un taxi porque no tienes ni para la gasolina del coche, que por cierto también está a mi nombre y ya tiene la orden de recuperación, espero que recuerdes lo mucho que te divertiste llamándome mantenido». Vanessa se desplomó en una silla, sollozando. La soberbia había desaparecido, reemplazada por un miedo animal. «Julián, por favor», susurró ella, tratando de usar el tono dulce que antes me derretía. «Fue un error. Estaba borracha de orgullo. No me dejes así. No tengo a dónde ir. Mi papá no tiene dinero, tú lo sabes». «Lo sé. Y por eso mismo, esta es la oferta», dije, deslizando un último papel. «Vanessa, vas a firmar una confesión grabada aquí mismo, admitiendo que mentiste sobre mis finanzas, y que me debes cada centavo del préstamo de tu padre. A cambio, no presentaré cargos por fraude con las extensiones de mis tarjetas de crédito, y dejaré que se queden en el departamento, solo 3 días más, para que busquen un lugar donde caerse muertos». «¿Y después de esos 3 días?», preguntó el hermano, que hasta entonces había estado callado por la vergüenza. Me levanté, cerré mi maletín, y los miré con una mezcla de lástima y triunfo. «Después de esos 3 días, descubrirán lo que realmente se siente ser un mantenido. Alguien que depende de la piedad de los demás, porque no tiene nada propio que ofrecer al mundo». Salí de la sala escuchando los gritos de recriminación entre ellos. El padre culpaba a la hija, la madre lloraba por su estatus perdido, y Vanessa gritaba mi nombre,
pero ya no sonaba a autoridad. Sonaba a la desesperación de quien se da cuenta de que acaba de quemar el único refugio que tenía en medio de la tormenta. El caos apenas comenzaba para ellos. Para mí la noche nunca había sido tan clara. Los 3 días de gracia que les concedí fueron para ellos una cuenta regresiva al infierno. Para mí, fueron los días más productivos de mi año. Me encontraba ya en mi nueva ciudad, instalado en un apartamento corporativo que la empresa pagaba, viendo todo a través de la pantalla de mi laptop. Había dejado una última sorpresa preparada. No solo el dueño del edificio estaba al tanto, sino que la administración del condominio, esa misma que Vanessa usaba para presumir su estatus frente a las otras vecinas, había sido notificada oficialmente de la rescisión del contrato por falta de solvencia de la inquilina. A las 10 de la mañana del cuarto día, el clímax llegó. Vanessa no se había ido. En su delirio, pensó que yo estaba bromeando o que, en el último segundo, mi corazón blando regresaría para salvarla. En las cámaras del pasillo, la vi asomarse por la puerta con el cabello deshecho, discutiendo con 2 oficiales de la policía y el cerrajero contratado por el señor Valenti. «No pueden entrar, soy una mujer sola. Esto es acoso», gritaba ella, intentando cerrar la puerta, pero el oficial fue implacable. «Señorita, aquí tengo el documento de reconocimiento de deuda y la orden de desalojo firmada por un juez de paz tras el retiro de la garantía bancaria. Usted no tiene contrato vigente. Tiene 30 minutos para sacar lo que quepa en estas bolsas, o lo sacaremos nosotros a la acera». Lo que siguió fue la escena más satisfactoria y, a la vez, patética que he presenciado. Vanessa y su madre empezaron a meter desesperadamente sus zapatos de marca y sus bolsos en bolsas de basura negras. No había maletas de lujo, no había choferes, no había nada de la parafernalia que ella usaba para humillarme. El golpe de gracia ocurrió cuando salieron al lobby. Como era un edificio de alta sociedad, el chisme vuela. Varias de las amigas de Vanessa, con las que ella solía tomar café para alardear de su mantenido, estaban allí, mirando con una mezcla de horror y burla cómo la reina del edificio salía escoltada por la policía, cargando bolsas de consorcio llenas de ropa arrugada. «Julián va a pagar por esto», gritaba ella a quien quisiera escucharla, pero nadie la miraba a los ojos. Ahora era una paria. En ese momento mi abogado me llamó. «Julián, está hecho. El coche ha sido recuperado». El GPS indicaba que el hermano de Vanessa intentó esconderlo en un garaje privado, pero la grúa ya lo tiene. Además, tengo noticias del banco. Como adjuntamos la confesión grabada donde ella admite el uso indebido de tus fondos, han congelado la cuenta que ella intentó vaciar anoche. Recuperamos los últimos $5,000 que intentó transferirse a una cuenta oculta de su padre. Sentí un peso inmenso desprenderse de mis hombros. No era solo el dinero, era la validación de que el sistema, por una vez, estaba del lado de quien hacía lo correcto. Pero aún faltaba la cereza del pastel. Vanessa, en un último intento de destrucción, publicó un video en sus redes sociales llorando, diciendo que yo era un abusador financiero que la había dejado en la calle sin previo aviso. El video empezó a hacerse viral entre su círculo. Fue entonces cuando liberé el correo masivo que había preparado en la parte 3. No envié insultos. Envié hechos. El correo llegó a su familia, a sus amigos, a los socios de su padre y a sus seguidores más cercanos. Adjunté los estados de cuenta, el contrato donde ella se declaraba única responsable, y, lo más demoledor, el audio de la cena de cumpleaños donde ella me llamaba mantenido entre risas, seguido de su confesión grabada admitiendo que yo era quien sostenía cada pilar de su existencia. La respuesta fue un silencio atronador. Las críticas en su video se volvieron contra ella en cuestión de minutos. Los comentarios pasaron de «pobre Vanessa» a «¿qué clase de parásito eres?». Sus amigas borraron las fotos con ella. Su influencia se evaporó en el aire. A media tarde, recibí una foto del señor Valenti. El departamento estaba vacío, las llaves en su poder, y un equipo de limpieza profundo. Estaba borrando cualquier rastro de los 3 años que pasé allí. «Julián», me dijo Valenti por teléfono, «en mis 20 años como propietario, nunca vi a alguien manejar una basura de situación con tanta elegancia. El depósito te será devuelto íntegramente mañana. Gracias por no dejarme el problema a mí». Colgué el teléfono y salí al balcón de mi nuevo hogar.
Por primera vez en mucho tiempo, no sentía la necesidad de revisar mi cuenta bancaria para ver si alguien la había saqueado. No sentía la presión de mantener una mentira para alimentar el ego de una mujer que me despreciaba. Miré el atardecer y respiré hondo. La justicia kármica no siempre es un rayo que cae del cielo. A veces, es simplemente el acto de quitarle el suelo a quien cree que puede volar a costa de tus alas. Ella quería el título de proveedora, quería el control, quería la gloria. Ahora lo tenía todo, un departamento vacío, una reputación en cenizas, y finalmente, la oportunidad de mantenerse por sí misma. Ha pasado un año desde la última vez que escuché la voz de Vanessa, y hoy, mientras firmo las escrituras de mi propia casa, una propiedad que solo está a mi nombre, y que no necesita de pantallas ni empoderamientos falsos, no puedo evitar sonreír al recordar el caos de aquel entonces. A veces, la gente me pregunta si no fui demasiado cruel. Si dejar a una familia entera en la calle no fue una medida extrema. Mi respuesta es siempre la misma. Yo no los dejé en la calle. Yo simplemente dejé de construirles un palacio que ellos mismos se encargaban de incendiar con su arrogancia. La verdad es que el mundo no te debe nada, y cuando vives de la generosidad de otro mientras le escupes en la cara, lo que recibes no es crueldad, es la consecuencia lógica de tus actos. Me enteré, por amigos en común que ya no pueden ver a Vanessa ni en pintura, que su vida tomó el rumbo predecible de quienes no saben construir nada propio. Su padre, don Ricardo, finalmente tuvo que declarar la quiebra técnica. Aquellos negocios exitosos eran una red de deudas que solo se mantenían a flote por mi discreción y mis inyecciones de capital. Sin mi respaldo, el castillo de naipes se derrumbó en menos de 6 meses. Tuvieron que vender hasta los muebles que les quedaban para mudarse a un departamento pequeño en un barrio que Vanessa solía calificar de gentuza. ¿Y Vanessa? Lo último que supe fue que intentó relanzar su carrera como influencer de estilo de vida, pero Internet tiene una memoria de elefante. Cada vez que intentaba fingir una vida de lujo, alguien posteaba el audio de la cena, o las fotos de ella cargando bolsas de basura llenas de zapatos frente a la policía. La marca que tanto cuidó, esa imagen de mujer exitosa e independiente, se convirtió en el meme nacional de la hipocresía. Ahora trabaja en una tienda de ropa de una plaza comercial, la misma plaza donde antes gastaba miles de dólares de mi tarjeta. Irónicamente, ahora sabe lo que es estar de pie 8 horas al día, para ganar una fracción de lo que yo pagaba por una de sus cenas de cumpleaños. Por mi parte, mi carrera despegó de una forma que nunca imaginé. Resulta que cuando dejas de gastar el 70% de tus ingresos y el 90% de tu energía mental en mantener feliz a una persona tóxica, tienes mucho más espacio para brillar. Mi nueva posición en esta ciudad me ha dado una paz que no tiene precio. Ya no hay gritos, ya no hay exigencias de bolsos de diseñador, ya no hay cenas humillantes. Hoy, mi círculo social es pequeño, pero real. He aprendido a detectar a los parásitos a kilómetros de distancia. He aprendido que el respeto no se negocia, y que el amor que te exige silencio ante la humillación no es amor, es un contrato de esclavitud emocional. Lo más irónico de todo es que Vanessa me envió un correo electrónico hace un par de meses. No era una disculpa, por supuesto. Era un mensaje lleno de victimismo diciéndome que, si todavía me quedaba algo de humanidad, debería ayudarla a pagar una deuda médica de su madre. Me decía que ella siempre me amó a su manera, y que yo había cambiado mucho. No le respondí con palabras, simplemente marqué el correo como spam, y seguí con mi día. Esa fue mi victoria final, la indiferencia absoluta. Ya no siento rabia, ya no siento dolor. Solo siento una gratitud inmensa por aquel momento en el restaurante donde ella decidió llamarme mantenido. Si no hubiera sido por ese insulto, quizá todavía estaría allí, pagando por una vida que no me pertenecía y siendo el cómplice silencioso de mi propia destrucción. A veces, la vida tiene que quitarte la venda de los ojos de un golpe seco, para que puedas ver el precipicio al que te dirigías. La justicia kármica no se trata de ver a los demás sufrir, sino de ver cómo el universo pone a cada quien en el lugar que sus propios valores le han labrado. Ella eligió la apariencia sobre la honestidad, y ahora vive en la realidad que siempre le perteneció. Yo elegí la verdad y el autorrespeto, y hoy duermo en una casa donde las paredes no guardan secretos ni deudas.
Si estás escuchando esto y te sientes atrapado en una relación donde tus esfuerzos son invisibles y tu dignidad es el precio de la paz, déjame decirte algo, vete. No esperes a que te agradezcan, porque la gente que se siente dueña de tu esfuerzo, nunca lo hará. Toma tus cosas, retira tu apoyo y deja que el mundo les enseñe lo que cuesta la vida que tú les regalabas. Al final, la mejor venganza no es hacerles daño. La mejor venganza es vivir tan bien, ser tan feliz y tener tanto éxito, que su existencia se convierta en una nota al pie de página en tu historia de triunfo. Hoy cierro este capítulo. Mi nombre es Julián, y ya no soy el mantenido de nadie. Soy el dueño de mi destino, y créanme, el aire aquí arriba es mucho más puro.